Bueno, bienvenidos a otro episodio de Historias de Científicos. Hoy vamos a tener un par de invitados muy interesantes, los cuales nos van a acompañar conversando de una temática que si bien a muchos no les ha gustado, a todos nos ha tocado vivirla, y es que hoy vamos a hablar de el COVID-19 o el coronavirus. ¿Listo? Cómo nuestro mundo, cómo nuestras actividades, cómo nuestra forma de ver la vida se ha transformado por un pequeño virus que rápidamente se ha esparcido por todo el mundo. Entonces hoy, en este podcast, nos van a acompañar Julián Ruiz Sáenz, médico veterinario, magíster en ciencias básicas biomédicas, con énfasis en virología y doctor en salud animal. Es expresidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Virología, investigador senior de MinCiencias y actualmente es docente e investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y también nos va a acompañar Jorge Eduardo Forero Duarte, bacteriólogo y laboratorista clínico, con maestría en ciencias básicas biomédicas, énfasis en virología y doctor en ciencias animales de la Universidad de Antioquia. Actualmente es docente del área curricular de virología e investigador de los grupos de microbiología ambiental y microbiología veterinaria de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Julián, Jorge, bienvenidos a Ciencia en Pijama. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con gusto estar aquí, compartir este espacio con Julián y con ustedes. Esperemos que la charla nos salga muy amena y que podamos aprender todos de este virus que, si bien es un virus que nos tiene en jaque en muchas cosas, es un virus muy interesante. Súper bien, muchas Hola, gracias, doctor. hola Hernán, hola Jorge. Qué bueno estar aquí con todos. Gracias por la invitación. También espero que este espacio nos ayude a aprender más entre todos, ayudar a entender muchos conceptos que se han quedado mal explicados por los audios de miles de WhatsApps que nos llegan y que ojalá en este espacio podamos ayudar a aclarar cosas con una duda que se vaya quedando aclarada, yo quedo contento. Exacto, y ese es uno de los puntos principales con los que yo quiero que trabajemos porque, a ver, los grandes medios de comunicación, las redes sociales y la exposición a todas las noticias que hay han dado pie a que se generen muchísimos malentendidos y que la gente empiece a pensar que incluso hasta tomando desinfectante se puede curar de esta pandemia. Lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar por lo básico, vamos a arrancar por el principio y vamos a hacer que todo sea lo más claro posible para que tanto ustedes como yo, ustedes que son expertos y que yo no tengo la más remota idea de virología, seamos capaces de comprender las bases y principios de cómo un virus afecta a la humanidad. Entonces, arranquemos. Jorge, ¿cuál es el punto principal de esto? Que es una pandemia, ¿cierto? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre pandemia, endemia, para poder que nuestras escuchas y que todos nuestros oyentes puedan conocer esta diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una pandemia, una endemia y una epidemia? Básicamente, pues digamos que hay que remitirnos pues a las raíces de las palabras, ¿cierto? Entonces, demos significa gente, personas, y pan significa todo. Entonces, cuando hablamos de pandemia es que está afectando a todas las personas. Digamos que hay unas definiciones un poquito más amplias en el sentido de que una pandemia entonces se está refiriendo un poco más a cuando o tenemos digamos, una enfermedad o una infección que está afectando en diferentes continentes. Entonces, como este virus está afectando a personas en diferentes continentes, se habla que es una pandemia. Hay otros virus y hay otras infecciones que son endémicas, es decir, que solamente están dentro, endo significa dentro, están dentro de ciertas poblaciones, no está generalizada en todas las poblaciones. Entonces, tenemos allí virus endémicos, es decir, virus que están circulando permanentemente en la población. Entonces, están dentro de nosotros, están dentro de nuestras poblaciones. Y hay otro término, el que decías, que es epidémico, y epi significa alrededor. Entonces, cuando hablamos de esto, digamos que nos estamos refiriendo a algunos virus o enfermedades infecciosas que pueden dar
alrededor de ciertos momentos en esa población. Entonces, usted escucha muy frecuentemente decir brotes epidémicos, entonces son brotes que dan, digamos, en ciertos momentos en unas poblaciones, los brotes bajan, digamos, en su frecuencia en la población y de un momento dado vuelven a aparecer. Esos son brotes epidémicos. Y ahí, digamos, también se compara. Otra cosa que podremos hablar ahí es sobre lo que son las enfermedades emergentes. Entonces, las enfermedades emergentes, que son un término que podría estar ahí aledaño, son todas esas enfermedades que en un momento dado salen, o sea, en una población salen y se manifiestan, ¿no? Entonces son enfermedades emergentes cuando salen en un momento dado en la población. Hay otras que se llaman reemergentes, que son cuando en un momento dado esos brotes que te contaba epidémicos digamos que dejan de aparecer y vuelven y aparecen. Entonces esas son enfermedades o infecciones reemergentes. O sea, en ese orden de ideas, posiblemente si encontramos una cura, una vacuna y erradicamos temporalmente el virus, podría volver a surgir. Sí, por supuesto. Es decir, una de las cosas que se está viendo es que este virus llegó para quedarse. Es decir, por la forma de transmisión y pues que es una transmisión en la comunidad y por todas las cosas que conocemos, es un virus que llegó para quedarse y va a seguir circulando en las poblaciones. Seguramente, pues lógicamente cuando tengamos una cura, es decir, o una cura, o ya sea una vacuna, pues podremos combatirla mejor, pero seguramente va a quedar por allí en algunas personas que de pronto no tengan acceso a estas vacunas y bueno, dentro también de otras posibilidades que pueden surgir. Listo. Entonces, Julián, te hago una pregunta. Han existido muchísimas especulaciones de cómo ha sido el surgimiento de este virus. ¿Tú nos podrías contar cuál es el acercamiento más idóneo, más real para conocer de dónde proviene este virus? Bueno, ese ha sido uno de los temas que más problemática ha generado, que más público ha llamado, pero que también más falsas noticias ha creado. Lo que más se ha especulado es la idea que es un virus creado como una bioarma, diseñado para acabar con la humanidad y una cantidad de cosas alrededor. Lo que sabemos en este momento de este agente SARS-CoV-2, que es como se denomina el agente, al inicio hicimos referencia a COVID-19. COVID-19 es la enfermedad. Y para que asociamos esos dos términos, pensemos cuando decimos que una persona es VIH positiva, o sea, que es positiva al virus, o cuando desarrolla la enfermedad, decimos que tiene SIDA. ¿Sí? Un nombre para el agente, un nombre para la enfermedad. En este caso es lo mismo. El virus es SARS-CoV-2, perdón, y la enfermedad la llamamos COVID-19. ¿Sí? Entonces el origen del virus, del SARS-CoV-2, es un virus que afortunadamente se logró secuenciar muy rápido y que hoy en día es el virus del cual hay mayor cantidad de secuencias reportadas en las bases de datos. Eso es una cosa aterradora, la cantidad de secuencias genómicas que conocemos hoy casi que en tiempo real. Y podemos decir varias cosas. Lo primero es que tiene un ancestro, o sea, un virus del cual él proviene, que es de origen murciélago. ¿Sí? Eso es Sí. completamente claro en este punto. ¿Listo? Normalmente cuando tenemos una emergencia o un salto de la barrera de especie, o sea que un virus salta de una especie a otra, como sería este caso, hay dos posibilidades: o que el virus vaya directamente, digamos, del murciélago al humano, o que, como ocurrió hace casi 20 años ya cuando fue el primer brote de SARS en el 2002, es que el virus fue primero un hospedero intermediario, que en ese momento eran unos animalitos pequeños que llamamos civetas, y de ese animalito que se produce industrialmente en China, sobre todo por la piel, para producir abrigos y otros implementos, y se crían en granjas. Y en esos animalitos fue donde se pasó el virus como hospedero intermediario y de ahí saltó a los humanos hace 20 años.
hace casi 20 años. En este momento no está claro cuál fue el punto de intermediario para que pasara a los humanos. Es muy probable que sí haya un intermediario, porque lo que conocemos cuando estudiamos toda la secuencia del virus es que tratamos de entender cuáles son esos orígenes, cuáles son esos ancestros, y lo que sabemos es que el ancestro del murciélago, que comparte el 97% del genoma de ese individuo, lo cual es muchísimo, es 97% igual al del murciélago, pero ese 3% de diferencia nos dice que hay un paso por otro hospedero, ¿sí? Se ha especulado mucho sobre cuál es ese hospedero intermediario. Uno de los puntos más fuertes habla de un pangolín, que es un tipo de mamífero pequeño acorazado, que circula en algunas regiones de África y de Asia. Entonces, este podría ser uno de los intermediarios, principalmente porque ese 3% que se diferencia del murciélago se parece mucho al pangolín, ¿sí? Entonces, esa es una de las posibilidades. Aunque se ha especulado otros individuos, nuevamente civetas o otros mamíferos pequeños. Y de ahí pasa a los humanos, ¿sí? Entre el virus original de los murciélagos y el paso a los humanos, puede haber muchos pases, o sea, puede que haya pasado directamente, puede que haya ido por el intermediario. En este momento nos falta seguir haciendo trabajos de campo para encontrar directamente cuál es el individuo que permitió ese paso. Pero lo que sí está claro es que el origen es un virus del origen murciélago. De hecho, estos virus tipo SARS que circulan en murciélagos los conocíamos hace mucho tiempo. Desde el año 2002, cuando es el brote de SARS, hay muchos trabajos en el mundo, en distintas ubicaciones del mundo, que empiezan a buscar esos virus y que demuestran efectivamente que hay una población de virus en murciélagos que tiene el potencial para utilizar receptores humanos, y que existe la posibilidad que algún día encuentren un humano, ya sea directamente o a través de un intermediario, y que se ocurra un brote. Esto era una situación para la cual muchos investigadores habían trabajado y que se había dicho, es posible que eso suceda. Y pues el primer brote fue en el 2002, el siguiente fue en el 2012, y ahora tenemos uno nuevo que esta vez superó toda la capacidad de preparada y todo lo que teníamos listo, digamos que entre comillas, para enfrentarnos a una pandemia de este tipo. Julián, con esto que acabas de contarnos, que originariamente el virus surge en 2002, el SARS, este tipo de virus, ¿cómo es posible que en esa época o en aquel momento histórico no se hubiera propagado o no hubiera evolucionado ese virus de la misma manera que está evolucionando en este momento, en comparación de que incluso ya tenemos mejores o más adelantados procesos científicos para combatir las enfermedades? ¿Cómo es posible que esto no hubiera pasado antes? Hay una frase muy coloquial que decía mi abuela, que decía que si tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. Los eventos de salto en la barrera de especie no son un momento puntual en la vida, no es que un día dijo hoy voy a saltar y entonces a partir de mañana infecto. Lo que tenemos es múltiples eventos de riesgo que cada vez van permitiendo las adaptaciones y que en un momento dado se encuentren todas las condiciones necesarias para que se dé un brote. El virus del SARS-CoV del 2002, o que hoy se le está diciendo SARS-CoV-1 o el SARS original, era un virus que no tenía tan buena afinidad con los receptores humanos, a pesar de que sí los encontraba. Y era un virus con unas características de letalidad mucho más altas. Eso quiere decir que la mayoría de los individuos, gran parte de los individuos que se infectaron, desarrollaron una enfermedad grave muy rápida, y eso también permite que los brotes se controlen más rápido, porque las personas infectadas rápidamente quedan aisladas o quedan postradas por enfermedad y su desplazamiento es mínimo. Este SARS-2 o SARS-CoV-2 tiene unas características diferentes, ¿sí? Es un virus que, como todos los virus, a través de los años y a través de los múltiples pases va acumulando cambios, y esos cambios le permitieron interactuar mejor con el receptor humano. Y en esos cambios y en ese interactuar mejor con el receptor celular de tipo humano hay varias características, y es que interactúa mejor con el receptor humano, lo cual le permite replicarse más eficientemente en los humanos. Y una característica muy buena
podría decirse, si somos optimistas, es que la gran mayoría de personas que se infectan no tienen una enfermedad grave. ¿Sí? Hablamos que alrededor del 80% de las personas que se han infectado tienen una infección asintomática o leve y solo un 20% de las personas tienen una infección severa que requiere hospitalización y un 5% de ese 20, el 5, puede requerir intubación y soporte de oxígeno y soporte ventilatorio. Entonces hablamos que alrededor del 80 son capaces sus sistemas inmunes de controlar la infección. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque la cantidad de casos y la mortalidad y el impacto en el sistema de salud va a ser menor. Pero también quiere decir que hay una cantidad de personas que van a poder, sintiéndose sanas, salir, trabajar, ir, infectar a otros porque están sanos, porque no se sienten mal, pero que están excretando virus, ¿sí? Unas por otras. Entonces hay quien dice, no, es que eso es lo más malo. Yo creo que eso es lo más bueno, ¿sí? Vaso medio lleno, medio vacío, son distintas visiones de la misma problemática. Si pensamos en que hay infecciones como en el caso de MERS, que la tasa de mortalidad subió cerca del 40% en algunos momentos, que fue el coronavirus de Oriente Medio del 2012, eso quiere decir que de 135 se morían y cerca del 60 quedaban con una infección severa hospitalizados. Una infección con una mortalidad y con una severidad tan alta sería muy difícil de contener con esa capacidad de este virus de pasar de persona a persona. ¿Sí? Ahí sí estaríamos de los cerca de 3 millones de infectados o un poco más que tenemos al día de hoy, sería tener más de 2 millones de infectados en los hospitales. No hay hospitales en el mundo para cubrir esa problemática. Entonces, yo sí creo que afortunadamente la gran mayoría de personas tienen infecciones asintomáticas o leves. Y tenemos que enfocarnos en que tenemos un 20% de los infectados que van a ser infecciones graves y severas, ¿cierto? Pero también tenemos que mirar esas dos opciones. Entonces, los virus se cambian. Este es un virus que tú tienes un abuelo, eres descendiente de tu abuelo, quieres mucho a tu abuelo, pero ya no eres tu abuelo, ¿cierto? Te diferencias porque tienes una formación diferente, porque tienes incluso hasta rasgos físicos diferentes. Entonces, aunque sea originario del SARS del 2002, es un virus con unas características distintas que adquirió a través de todos estos años. Los coronavirus han venido apareciendo a través de los años. Tenemos coronavirus hace muchos años. Tenemos 3 coronavirus circulando en humanos causando síndromes gripales comunes. Tenemos coronavirus en animales, tenemos coronavirus emergentes como estos, como SARS, como MERS, como este SARS-CoV-2, y vamos a seguir teniéndolos. Entonces, esto es un proceso de cambios y cambios y cambios hasta que en uno de esos cambios encuentran las condiciones ideales y vamos a tener un brote y va a volver a ocurrir. O sea, la primera cosa que yo quiero que le quede claro a los oyentes es que esto no es un hecho puntual que jamás había pasado y que no va a volver a pasar. No, es un hecho que probablemente vuelva a ocurrir con este o con muchos otros virus que tienen características similares, porque durante años estuvimos vigilando que no nos fuera a pasar esto con influenza y creo yo que en parte descuidamos otros agentes que podían hacer ese mismo comportamiento, como es el caso de los coronavirus. Sí, yo anotar Sí, algo ahí claro, Jorge. lo que dice Cuéntanos. Julián, que básicamente uno tiene que volverse un poco a lo básico, ¿no? Entonces, un virus es un parásito intracelular obligado que solamente tiene, o en una definición muy sencilla, es que es una asociación entre unas proteínas y un ácido nucleico. En esos ácidos nucleicos es donde está la información, digamos, de los seres, ¿cierto? De los organismos. Y ese genomas, esos genomas siempre lo que quieren es replicarse. Entonces, este virus, que es uno de los virus de una familia grande de virus que tienen un tipo de genoma que se llama RNA y por ciertas características lo que hace es mutar mucho, pues entonces lo que decía Julián, esas mutaciones y esos cambios que se van dando todo el tiempo hacen que cuando tienen la posibilidad de encontrar un hospedero o una célula donde ellos se pueden replicar, lo van a hacer, porque eso es lo que hacen ellos, o sea, multiplicar sus genomas. Y ahí viene entonces la lucha, ¿no? Entre lo que es nuevo, esta
digamos, este extraño que entra a un hospedero y que se encuentra con una respuesta inmune que trata de controlarlo y que en este caso, pues en particular, esa respuesta inmune tiene un factor muy importante en esos porcentajes que mencionaba Julián ahorita de quién está enfermo, quién está sintomático, también tiene que ver mucho con esa respuesta inmune. Entonces es una lucha del virus por tratar de replicarse en ese hospedero y de ese hospedero de tratar de controlarlo. Entonces eso es muy importante tenerlo también claro, y eso explica mucho pues de lo que estaba diciendo también Julián anteriormente. Bueno, hay una duda que a todos, si bien ya se ha repetido, ya se ha explicado, ya se ha expuesto mucho, me gustaría, Jorge, que nos complementaras y nos apoyaras contándonos de manera clara, contundente y simple cuáles son los síntomas o la sintomatología real que una persona presenta para sospechar que puede ser un paciente de COVID-19. Perdón, es que había apagado el micrófono. No, No te preocupes. básicamente lo que se observa, digamos, en los estudios que se observan es que los primeros sintomatologías es la fiebre y la tos. Digamos que esos son los dos síntomas más importantes. Después de esto, entonces viene también, por supuesto, malestar general y dolor muscular. Digamos que esos son como los primeros síntomas y los síntomas más frecuentes que se pueden observar. Ya unos síntomas menos frecuentes está entonces la diarrea, por ejemplo, que dan en menos porcentaje, pero entre otros, ¿cierto? Pero esa es también una de las sintomatologías. Entonces, eso le da, como decía Julián, en diferentes, como de diferentes fuerzas, es decir, como puede ser o sencillo o leve, perdón, puede darle un síndrome gripal como cualquier otro, o dependiendo pues de algunas condiciones de base en la que más con la que más se vincula para enfermedades más graves causadas por el SARS-CoV-2, son la hipertensión. Entonces, a las personas hipertensas son las que, digamos, sufren más complicaciones y las que están más en riesgo de tener enfermedad grave o incluso morir. Listo. Con relación a eso, ¿qué tan fácil es el proceso de que una persona contagie a otra o que deje una superficie contagiada para que otra persona pueda volverse receptora de ese virus? ¿Me puede Ay, responder pues quien quiera de los dos? ahí, Ahí les boto la pregunta. bueno, yo realmente, pues ahí hay unas cosas ahí como de discusión porque tienen que ver también con cuánto el virus puede estar en una superficie, cuánto no, entonces hay algunos estudios ahí, pero básicamente lo que hay es que, y eso sí es muy importante resaltarlo, que el virus la transmisión es de vía oral, ¿cierto? O vía, Ujú. es decir, vía respiratoria, ¿cierto? Entonces no se transmite por piel, eso entonces lo lleva a uno a no entender por qué la gente usa guantes ahorita, por qué usa guantes, perdón, pero es de respiratorio. Entonces, el virus se transmite a través o puede transmitirse cuando nosotros estamos hablando, se producen una serie de microgotas, o dos tipos de gotas, unas grandes y otras pequeñas. Las microgotas son como aerosoles que pueden viajar a ciertas distancias, se dice que a menos de 1,5 metros o a 2 metros, con el hablar, o sea, con el solo hablar, uno podría generar esos aerosoles y uno podría infectarse, ¿cierto? Por supuesto, cuando usted estornuda o tose, pues ese impulso que se le da entre estas acciones, pues esas microgotas pues van a salir hasta 7, inclusive hasta 12 metros a partir de donde usted está. Ahora, el otro problema son esas gotas más grandes que van cayendo al piso. Si la gente infectada de pronto lo estornuda sobre algunas superficies, entonces allí, dependiendo de las superficies, va a quedar más o menos tiempo. Entonces, en el primer caso de los aerosoles, se estima que los virus pueden llegar a estar unas 3 horas aproximadamente en unos ambientes de estos, y en superficies como por ejemplo el plástico puede llegar hasta 72 horas. Pero ahí hay unas cosas que son muy interesantes, porque digamos que esos estudios que se hacen en laboratorio y tienen que ver con cosas como la carga viral, es decir,
usted puede tener gran cantidad de virus y de partículas virales, y si usted entre más carga viral tiene, pues puede llegar a ser más infeccioso. Pero fíjese que es que no todas las partículas virales que usted tiene o que usted expele pueden ser viables, hay unas que pueden que no. Y también en estos estudios que le contaba en laboratorio, cuando se hacen esos estudios, uno lo que ve es que se hacen bajo ciertas condiciones de laboratorio, y lo que muestran es que hacen unos estimativos de cuándo esa carga viral empieza a disminuir. Entonces estos valores de 72, de 3 horas, digamos que son, digamos, establecidos en laboratorio, pero puede que en la realidad puedan ser menos o más, pero realmente es muy difícil saberlo, pero digamos que son estimativos con los que uno habla. Entonces, para ser concretos, entonces el virus de nuevo es uno de transmisión respiratoria, se transmite entonces por microgotas que se pasan de una persona a otra, una persona infectada a otra, y, y por supuesto, cuando esas gotas caen en alguna superficie y usted las toca esas superficies y luego se lleva esas manos contaminadas hacia alguna de sus mucosas, por ahí es en donde se puede infectar. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable? Entonces, mantener una distancia social como lo que hemos hecho, y lavarse las manos frecuentemente. Entonces, ahí inclusive Juliana ahí me puede ayudar para ir buscando una cosa que ya habíamos hablado acerca de estas acciones, por ejemplo, de andar ¿cómo se aspergiendo a la gente con, con diferentes sustancias que nos parece muy, muy absurdo. Sí, en eso ha habido discusiones muy grandes y Fumigando bueno, a las personas en las entradas de los supermercados. Eso, sí, o sea, uno ahí en una época de contingencia y ante, bueno, la gran mayoría de nosotros, de pronto algún abuelo, muy abuelo, vivió la pandemia grande anterior, ¿sí? La gran mayoría nunca habíamos estado preparados para eso, y las instituciones que estaban preparadas, pues estaban preparadas desde la teoría. Esta es la hora de poner en práctica todo lo que se preparó, ¿cierto? Entonces muchas de las cosas sobre las que se ha trabajado hemos partido de prueba-error. Y, y muchas acciones han sido pensadas desde la mejor voluntad, ¿cierto? La O sea, aspersión este es el momento para de, que los virólogos salgan a relucir. sí, nos estamos cotizando a la alza en este momento, esto ha sido un momento muy bueno para nosotros, pero esto porque hay momentos en los que yo creo que Forero está de acuerdo conmigo, hemos enseñado muchas veces las lecciones aprendidas de la influenza de 1918, casi 100 años después, eh, y hoy en día vemos que gran parte de lo que se tomó como lección aprendida hace 100 años, estamos volviéndolo a aplicar ahora, diciendo que es lección aprendida de 100 años después, lavarnos las manos, tener distancia social. Entonces decimos, bueno, ¿realmente sí fue una lección aprendida o fue una lección histórica que necesitábamos muchos casos volver a vivir? Y una de las cosas que hemos visto es que tenemos que seguir ensayando cosas nuevas. Entonces, la decisión, por ejemplo, de usar la aspersión, túneles, cabinas, cámaras, arcos, es una extrapolación de lo que se puede hacer con superficies. Podemos inactivar a la gente en superficies. ¿Sí? Tenemos una superficie, tenemos un mesón en el laboratorio, tenemos un traje con el que se trabaja en el laboratorio, tenemos un camión que entra a una finca, ¿sí? Y esas superficies siempre las hemos descontaminado con aspersión con agentes químicos. Pero en este caso, descontaminar un individuo, descontaminamos a Julián Ruiz, y entonces Julián Ruiz pasa durante 30 segundos por ese túnel y queda completamente empapado y su ropa queda divina. Pero Julián Ruiz, como no quiere tragarse esos químicos que acumulados pueden llegar a ser tóxicos, no todos son tóxicos, pero sí la gran mayoría, entonces aguanta la respiración mientras pasa los 30 segundos del túnel, sale bañado con una ropa muy limpia y suelta su respiración porque ha aguantado respiración durante 30 minutos, y en esa respiración, después de haber pasado el túnel, contamina a 10 personas más porque era positivo y no lo sabía. Porque el virus no está en el exterior, el virus está en mis vías respiratorias. Entonces, y las vías respiratorias no quedan descontaminadas con una aspersión externa, como si lo queda una superficie. Entonces, esa circunstancia permite que quedemos muy limpios externamente,
pero que sigamos transmitiendo la infección. Por el contrario, genera una falsa sensación de seguridad, que es lo mismo que está sucediendo con el mal uso de guantes y de mascarillas, una falsa sensación de tranquilidad porque nos hicieron aspersión a la entrada, entonces ya no tenemos que ser tan rigurosos en las medidas de distanciamiento, no tenemos que ser tan rigurosos en el lavado de manos porque todos pasamos de estériles por el arco de entrada al supermercado y entonces empezamos a conversar en el supermercado. Y mientras que hacemos la fila con el ficho de la carne, entonces nos sentamos a conversar de cómo nos sentimos en esta cuarentena con alguien al lado y vamos transmitiéndonos las infecciones. Pero con la falsa sensación de que quedamos muy bien bañados a la entrada del supermercado. ¿Sí? Este tipo de herramientas incluso se empezaron a utilizar en varios países en Asia y se descontinuaron porque es más el riesgo de daños asociados a vías aéreas por contaminación con algunos de los químicos que son tóxicos, de lesiones en piel, de alergias y de daños por quemaduras en piel por uso continuo de químicos, más que el favor o el control que hacen de una infección que está por dentro del individuo. Si fuera una infección que todos lleváramos en la ropa, pues con que nos metieran en una bolsa a la entrada sería fácil. Sí, pero la infección está dentro del individuo, entonces aspersarlo, dejarlo bañadito, no va a cambiar la circunstancia que tú puedes volver a respirar y toser encima de todas las frutas y que todas las frutas queden contaminadas. ¿Sí? Es esa la visión que tenemos que tener, pero no es un intento de frenar por distintas estrategias las circunstancias, que hoy en día tenemos eso sí que aprender de las lecciones de los países que ya sufrieron esto. Y así como fuimos capaces de decir, hey, no queremos llegar a la circunstancia que llegó Italia, de tener que decidir a quién manda una cama de cuidados intensivos y a quién no, pues también tenemos que aprender de las lecciones y decir, esta estrategia de aspersión ya ha sido evaluada y ya se ha visto que no es viable, entonces no vayamos por ahí. ¿Sí? Muchas de esas, por ejemplo, el uso de guantes en internet, encuentro la cantidad de fotos de todo lo que no se debe hacer. La gente con guantes comiendo Doritos mientras está en la fila del supermercado. Dice, venga, y entonces, ¿para qué usa los guantes? ¿No? Le va mucho mejor si no usa guantes y se lava las manos antes de comer, se lo aseguro. Sí. Entonces, muchas de esas cosas lo que nos generan es una falsa sensación de tranquilidad y de seguridad y nos relajamos en las medidas de control que sí son muy útiles. Lavado de manos, distanciamiento social, sabemos que son muy efectivas, más allá del resto de cosas. Vea, yo no sé si es por la formación que uno tiene de microbiólogo, pero a mí una persona con guantes en la calle me pone nervioso, porque es que los guantes uno los utiliza cuando está trabajando en laboratorio, digamos, y ese tipo de cosas, digamos, no es una sensación mía y otra gente pues que defiende el uso de guantes. Yo realmente no, básicamente por lo que está mencionando Julián. A mí me parece que eso ahí lo que hace es pues transportar los microorganismos, pues los virus, y usted tiene esa falsa sensación de seguridad. Igual, usted puede lavar los guantes y usar el gel, pero tener los guantes y tener sí, no, y no tener guantes, pues donde usted se lave las manos con frecuencia, pues con eso es suficiente. Pero a mí realmente me pone muy, muy, muy nervioso las personas que usan guantes en la calle. Eso me pasa. Claro, no está pensando que alguien del CTI de la fiscalía va a hacer un levantamiento, una cosa cuando ve a alguien con guantes y máscara en la calle comúnmente. Les quiero hacer una pregunta basado en esto que nos acaban de contar, que en mi caso me parece totalmente pertinente. Primero, empezar a romper esas construcciones de falsa seguridad de las personas, porque empiezan a leer cuánta teoría, receta, fórmula mágica hay, entonces ya a partir de eso se basan las personas para considerar que van a estar o están mucho mejor. ¿Cuáles creen que son realmente los protocolos de distanciamiento social? Ya nos estaban hablando, una separación, la parte de las salivas, de estas microgotas, pero ¿cuáles creen honestamente? No solo para una persona del diario vivir, alguien de una empresa, alguien eventualmente en un colegio, en una universidad, ¿cuáles son los protocolos de distanciamiento social y estas acciones que tenemos que tomar de ahora en adelante? Pues eso es una cosa que llegó para quedarse y hay ciertas normas básicas, yo lo he resaltado mucho y me siento identificado a veces con este comentario y es que nosotros olvidamos las normas de buena cultura y de buena presentación. Yo creo que todo el mundo sabe que al papá y al abuelo se les regalaba un pañuelo.
Ujú. O sea, es que un abuelo no salía de la casa sin un pañuelo porque es una norma básica, porque es una cortesía, porque no está bien que tú tosas en público en la cara de la gente, porque para eso se usa el pañuelo. No está bien que te tosas en las manos cuando después vas a saludar a alguien de mano. Eran normas muy básicas de lo que llamamos etiqueta de la tos o etiqueta de las infecciones respiratorias, que se fue perdiendo con el paso de los años. Hoy en día, si uno encuentra a un hombre que carga un paquete de pañuelos desechables, probablemente la sociedad piense 2 veces sobre sus determinaciones sexuales. Porque es que cargar pañitos es una cosa del bolso de las mujeres. ¿Sí? Y entonces nos creamos una cantidad de mitos sobre lo que consideramos que está bien visto, y entonces la gente cargar pañitos, no, hombre, eso es para niñas. No, eso debería ser una cultura básica. Entonces, volver a esas normas básicas de higiene respiratoria debería ser una cosa seria que volviéramos a inculcar desde los niños. Yo he tratado de hacer alfabetización en colegios y créanme que es más difícil que alfabetización en ciencia en colegios, y es más difícil que dictar una conferencia para científicos. A los niños se les ocurran cosas que a uno no. Pero es allá donde tenemos que llegar, porque si le enseñamos a un niño la importancia del lavado de manos, ese niño va a crecer enseñando a lavar manos. Ese niño Ujú. no va a diseminar infección. Ese niño va a crecer siendo un multiplicador. Entonces, son cosas muy básicas, pero en espacios cerrados siempre se usa pañuelo para toser y para estornudar. No se estornuda ni se tose en las manos, porque las manos son la vía de contacto con las cosas y con los otros. ¿Sí? Con las manos comemos, cogemos, abrimos puertas, abrimos ventanas, damos la mano, recibimos, nos tocamos ojos, boca todo el tiempo. Entonces no deberíamos estornudar en las manos. Pero si ustedes hacen el análisis mental de pensar cuántos de sus compañeros cargan pañitos desechables o tienen todavía un pañuelo de tela. Yo lo único que conozco que carga pañuelo de tela es mi papá, y hice el comentario y mi vicerrector afortunadamente lo hace. Lo felicité públicamente por ello, porque es una norma una cosa que debería usarse. Y no, o sea, hoy en día uno sabe que si necesita un pañuelo, busque una amiga que le preste uno, porque las mujeres sí tienen la costumbre de cargar pañitos en la cartera. Los hombres la perdimos, y entonces los hombres somos felices con las manos contaminadas dándonos la mano. ¿Sí? Y son cosas que deberían volver a ciertas normas que, de hecho, son recomendaciones que empezaron hace 100 años después de la pandemia, y se empezó a inculcar una cultura de lo que se llama la higiene respiratoria, que con el paso de los años se ha ido perdiendo. Para mí es una de las cosas que debería retomarse. Aunque no se acabe esta pandemia, deberíamos de mantenerla, porque esto no es el único virus que causa infección respiratoria. El virus de influenza de origen porcino del año 2009, que también fue una pandemia, Ujú. todavía circula y todavía causa neumonía y todavía mata gente, porque la gente se le olvidó que debería proteger sus vías respiratorias cuando hay agentes respiratorios, cuando estoy en espacio, que si tengo gripa, todos no mando a los niños al colegio, no voy a trabajar, me declaro, voy y consulto por infección respiratoria para que me incapaciten un par de días. Esas cosas deberían seguir. Y la otra a la que yo quiero llamar es al uso de las vacunas. Durante el brote del 2009 una cadena mundial pidiendo a favor una vacuna. La vacuna estuvo rápido, estuvo alrededor del año 2012 disponible en todo el mundo, y entonces no nos la ponemos porque somos antivacunas. Es abrupto. Hoy en día la gran mayoría de la población, y puedes preguntarte tú mismo, Hernán, ¿tienes la vacuna de influenza al día? No, señor. No me haga quedar mal, por favor. No eres tú. Eh, Es una Hernán, cultura en la que Hernán, vivimos, que hoy Hernán, en día... Hernán tiene la urbanidad de Carreño. Tampoco, no, mano. Esa sí me Estamos la sé. No, Esa sí me la hoy sé. en No, día, no, no. hoy en Esa día sí me la entonces sé. todos Y yo sí pedimos a cargo gritos, pañitos. sí, sí, hoy en día todos pedimos a gritos una vacuna. ¿Cuándo va a estar lista la vacuna para no ponérnosla? Porque entonces todos queremos la vacuna, pero no vamos a hacer el esfuerzo de ir a buscar la vacuna para ponérnosla. Entonces hoy en día se sigue muriendo la gente de influenza porcina, de la influenza H1N1, de variante porcina, de variante pandémica mundial del 2009. Seguimos teniendo casos hoy, este mismo año, casos aquí en Medellín de muertos por influenza.
y la gente no se vacuna. Y tenemos una vacuna hace ya 8 años. Entonces, tenemos un afán que salga la vacuna de coronavirus. Y yo personalmente soy de los que creo que en 3 años la gente va a estar diciendo que no hay necesidad de vacunarse porque se les olvidó y se les va a volver paisaje. Y esa es otra de esas cosas que deberíamos saber. Nosotros nos pusimos juiciosos a las vacunas cuando la mamá se encargaba de hacer la tarea. Entonces no éramos nosotros, era la mamá la que iba y nos vacunaba, pero cuando ya cayó la responsabilidad del adulto, el adulto siempre piensa que eso no es con uno. Y entonces, no, que se la pongan los viejitos, ¿sí? No, que se la pongan los niños pequeños. Y los demás que se están enfermando, pues nos seguimos enfermando porque no pensamos que eso es con nosotros. Entonces, el otro llamado es, además de la higiene respiratoria, es al uso juicioso de vacunas. Tenemos vacunas, funcionan las vacunas, usémoslas. Se hace unos grandes esfuerzos en ciencia y tecnología por tener nuevas vacunas. El esfuerzo en ciencia y tecnología para este caso, esta semana veía que hay, creo que son 35 ensayos ya de producción de distintos tipos de vacuna en proceso. Es una carrera muy acelerada para que en 2 años se nos olvide y la gente no esté vacunada, ¿sí? Entonces, si logramos pasar sin infectarnos, hombre, la vacuna es una muy buena opción. Yo les hago una pregunta y es que, listo, sabemos que un proceso para el desarrollo de una vacuna es un proceso largo, complicado, que necesita pruebas, necesita hacer regulaciones, necesita un periodo largo de tiempo. ¿Qué pasa con las personas que se automedican, que toman remedios caseros? ¿Cuáles consideran ustedes que son realmente las mejores recomendaciones para las personas en sus hogares si empiezan o a tener síntomas o están en tratamiento o han sido diagnosticados como positivos pero que se han recuperado? ¿Qué les aconsejan ustedes a las personas? Pues a ver, yo lo primero es que eso sí es una cosa que también viene con lo que estaba diciendo Julián, es que nosotros en Colombia tenemos esa manía de andarnos, de automedicarnos, ¿no? Entonces eso es Ujú. una práctica hay que quitar. Es decir, en este momento no existe una vacuna, se está trabajando, como decía Julián, hay 90 vacunas por ahí en proceso de diferentes tipos, pero todavía no está. No hay medicamentos, hay algunos que están mostrando pues alguna efectividad, pero que estos medicamentos se deben usar en un contexto clínico y pues las personas que están enfermas. No existe ninguna evidencia de medicamentos profilácticos que puedan ayudar a activar el virus, pues a combatir el virus, ¿cierto? En ese momento no hay un medicamento profiláctico para eso. Entonces, ante la ausencia de esa evidencia, pues entonces uno no puede andar recomendando ningún tipo de acción. Hay gente digamos que habla de los productos naturales y todo este tipo de cosas, pero esto también tiene sus cosas. Es decir, un producto natural no deja de ser un químico y como tal, pues también puede tener sus efectos adversos y puede tener efectos tóxicos. Entonces, de mi parte, pues no creo que uno deba ni recomendar ningún tipo de medicación ni nada más que pues alimentarse bien, eso sí, alimentarse bien. Usted sabe que hay una relación bastante importante entre estar uno bien nutrido y su sistema inmune. Entonces hay que tener todas estas alimentaciones muy bien balanceadas y ese tipo de cosas. Pero más allá y de recomendar o pensar en otro suplemento, yo no estaría de acuerdo. Bueno, quiero hacer un paréntesis y recalcar muy claro para todas las personas que nos están oyendo. Por favor, no se automediquen. Estas prácticas, las medicaciones, todo el consumo de cualquier tipo de fármacos son químicos, son desarrollos complejos de laboratorio. Si sus médicos de cabecera no se lo recetan, si ustedes no tienen una receta previa, por favor no se mediquen. Tomen responsablemente las medicinas que tienen. Si no tienen, no tomen o consulten, por favor. Eviten ganarse un problema de más por tratar de buscar una solución. Listo. Ya casi tenemos que empezar a ir cerrando, entonces les voy a empezar a hacer una serie de preguntitas. Me gustaría que respondiéramos un poco más rápido para agilizar esta última parte. Julián,
¿Crees que vamos a poder retomar las actividades de la cotidianidad prontamente? Entiéndase como cotidianidad enero de 2020 para Colombia, por ejemplo. Julián, tienes el micrófono apagado de pronto, que no se te vaya a olvidar y estás hablando ahí. Sí, sí, tenía. Yo soy uno de los que cree que la vida como estaba antes no es que no vaya a volver, es que no debería volver. Es que de esta lección Ujú, debemos aprender y debemos aprender muchas cosas. Debemos aprender la preparación que tiene que tener un país, una nación, un estado o una casa de familia para atender una contingencia. Debemos aprender que el otro cuenta y que cuando a mí me ha dolido mucho que en las últimas semanas han dicho que es que en Colombia se hizo mucha bulla y que solo se han muerto como 300 personas. Pues, y yo quisiera preguntar si es que esas 300 personas no tienen familia. ¿Sí? Si fuera tu familia, también dirías que son muy pocas. ¿O cuántos muertos hay que tener para aprender qué es solidaridad? ¿Sí? Entonces, totalmente. eso es una de las cosas que yo creo que no debería de olvidarse. Entonces, para mí, volver a hacer lo que hacíamos, yo creo que debemos ser capaces de volver como país a reintegrar las labores económicas en alrededor de un mes y medio, pero no creo que vamos a ser capaces de volver a la vida que teníamos antes sin haber pasado por esta experiencia. Muchas gracias. Jorge, con relación a lo que nos dice Julián, las prácticas sociales, salir de fiesta, ir a cine, ir a un concierto, ¿qué va a pasar con este tipo de actividades? Pues como lo dice Julián, esto nos va a cambiar la vida a todos, pero yo pienso que nosotros somos seres sociales y necesitamos la interacción con los demás. Ujú, De esa interacción seguramente vamos a cambiar la forma como interactuamos con los demás en algunos aspectos, pero también pienso que hay un intercambio de microorganismos que hasta es beneficioso. Hay unas cosas que se llama, una cosa que se llama el microbioma y que tiene que ver con que hay una serie de microorganismos que están alrededor de uno que podrían entonces incluso no pensarse que son cosas malignas, sino precisamente que nos pueden ayudar en cierto momento a combatir hasta cosas más perjudiciales, pero eso sale del intercambio y de la diversidad que tengamos con los demás. Entonces, yo también creo que esto va a ser un cambio muy difícil, pero aspiro que volvamos a interactuar con la gente. En algún momento tendremos que volvernos a abrazar y volvernos a dar la mano y seguramente pues lo haremos con otro tipo de visión, pero hay que volver a eso en algún momento. Julián, ¿consideras que vamos a llegar a un punto en que vamos a generar inmunidad al virus y vamos a poder convivir con él? Sí, yo creo que el hecho que tengamos un 80% de casos asintomáticos nos dice que las infecciones no son, las infecciones graves no son la norma. ¿Sí? Lo que necesitamos es que en un mundo tan grande vamos a tener que esperar unos años para que eso suceda. Yo sí creo que mientras que no llegue una vacuna, un antiviral específico, vamos a tener que encontrar la manera social de convivir con el agente, de entender, de saber manejar las circunstancias, que si tenemos un diagnóstico positivo, pues seamos capaces de hacer un aislamiento eficiente en casa para proteger la familia. ¿Sí? Es un proceso con el que vamos a convivir y yo creo que con el paso de los años el virus se va a quedar. Los últimos estudios y las últimas predicciones nos hablan más o menos que vamos a tener virus circulante para lograr una inmunidad poblacional a nivel mundial alrededor del año 2022, 2023 y de pronto un poquito más. Bueno, ya para ir cerrando, quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo ven el escenario futuro? Hay muchas personas que en este momento tienen ansiedad, han sufrido procesos de depresión, les ha dado realmente duro el proceso de aislamiento social. Obviamente entendemos acá y después de muchas cosas de las que ustedes nos han contado que es por nuestro bien, pero ustedes honestamente, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuál es su perspectiva de esta situación?
no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial? Hombre, a nivel mundial yo creo que hay una crisis económica que tenemos que afrontar todos los gobiernos de la mejor manera, tratando de respaldar al máximo nuestros ciudadanos. Es una responsabilidad de todos con todos, por eso hablaba de ese llamado a la solidaridad. Las formas en las que hacemos, en las que dependemos económicamente, la forma en la que apoyamos unos a otros, es una cosa que va a tener que cambiar la forma en la que generamos políticas de inclusión internacionales. Esto es una realidad hoy y va a tener que seguirlo siendo en los próximos meses y probablemente un poco más, porque las crisis económicas golpean ya, pero tienen reflejos futuros, ¿sí? Y eso va a tener. Yo quisiera creer que va a haber una visión más hacia entender y valorar la ciencia desde los gobiernos como un mecanismo de estar preparados para futuras acciones. ¿Sí? Yo quisiera creer que eso va a ser una de las consecuencias, así como creo que una de las consecuencias es que vamos a ser capaces de estar más preparados. Por poner un ejemplo, en el departamento de Antioquia se conformó una red de laboratorios que yo creo que si no hubiera sido bajo estas condiciones no hubiéramos sido capaces de sentarnos todos a la mesa a decir cómo vamos a trabajar todos juntos para que si esto vuelva a pasar seamos capaces de estar listos. ¿Sí? Cosas como estas nos van a poner una nueva forma de ver el mundo y es ver que en el otro hay un par y que todos en esta cosa, a mí me encanta y yo lo digo abiertamente, es que me parece que este fue una infección completamente democrática. Los países con más dinero del mundo tienen tantos o más casos que los países pobres y esto demuestra que las infecciones, los procesos de epidemiología eran reales y que en un mundo globalizado todos somos iguales. Y me parece que eso tiene que ser una de las lecciones que aprendamos para manejar esta y las demás retos que se nos vienen. Sí, de acuerdo, la economía va a sufrir, entonces vamos a sufrir todos estos, vamos a tratar, esto llamó a la lección, nos llamó a todo el mundo a parcial, todo el mundo tiene que poner lo que sabe para tratar de resolver el problema, abogados, ingenieros, todo el mundo en algún momento tendrá que buscar su ingenio para poder aportar a que esto no, a la etapa, digamos, de mitigar las consecuencias de toda esta infección. Y de acuerdo con Julián, eso es un llamado que hemos hecho desde hacía mucho tiempo, o que han hecho los científicos desde hace mucho tiempo. Hombre, hay que ponerle plata a la investigación, hay que ponerle dinero y seguramente un producto, es decir, seguir con una financiación del 0.6%, si no estoy mal, del Producto Interno Bruto, a que pase al 2%, como siempre lo han reclamado los científicos, pues aquí es en donde se da cuenta uno de que esto pasa. Nosotros no hemos podido generar nuestros propios reactivos, estamos dependiendo de los reactivos del extranjero, y los extranjeros dijeron, no señor, no se los vamos a mandar porque nosotros lo necesitamos, y nosotros no tuvimos o no hemos tenido la capacidad de producir nuestras propias cosas. Entonces eso es realmente lamentable, teniendo grandes personas y gran talento humano, grandes científicos, digamos, yo sé, Julián, que está de acuerdo conmigo en que la única diferencia entre la gente de países europeos y Estados Unidos y todos estos científicos es que ellos pueden tener los reactivos más rápido y nosotros no. Pero el ingenio y la calidad académica que tienen los científicos de acá, esto es muy importante hacer ese llamado. Jorge, Julián, por último, me gustaría que le regalaran una recomendación a todos nuestros oyentes, tanto a nivel de cuidado físico, incluso cuidado mental, de salud mental. ¿Qué le recomendarían ustedes a todos nuestros escuchas en este momento? Bueno, yo empiezo primero pues lo que está, mantener la distancia, lavarse las manos, mantener como muy limpias sus superficies por un lado. Segundo, Ujú. mantenga el contacto con las personas, por lo menos utilice los que tengan la posibilidad de utilizar estos herramientas de internet, hablen con la gente, comuníquense con sus familias, busquen formas creativas de mantener ese distanciamiento, pero que podamos saber que está el otro ahí. Eso es una recomendación. Y la tercera es que, hombre, hay demasiada información sesgada, unas pseudociencias, hay las informaciones que vienen algunas, o sea, hay informaciones que dan
que tienen bases, pero luego utilizan esa base para tergiversarlo. Entonces, utilicen fuentes oficiales, que son fuentes muy depuradas, y bueno, y sigamos leyendo y compartiendo y discutiendo sobre el tema, porque seguramente vamos a encontrar muchas más soluciones de las que tenemos en este momento. Muchas gracias, Jorge. Yo me uno a las recomendaciones de Jorge y yo quiero cerrar diciendo que esta no es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia. De pronto, para alguna generación, es la primera vez que tenemos conciencia de ello. Y de esta vamos a salir. Y una de las cosas que yo quiero que la gente vea es que de esto se puede aprender mucho. Los colegios, por ejemplo, están reinventando la forma como van a ser capaces de hacer la docencia. Los niños están aprendiendo otra forma distinta, que crecieron usando las tabletas, los celulares y los computadores solo para jugar. Están viendo que existe otra forma para hacer las cosas. Yo creo que tenemos que ver por nuestra salud mental que de esto salimos y que de esto aprendemos. Bueno, yo los invito a que busquen fuentes oficiales de información. Si hay una tendencia a no creerle a los medios oficiales, porque tenemos la tendencia a creer que el gobierno nos miente, pero entonces piensen en las asociaciones científicas. Está la Asociación Colombiana de Virología, la Asociación Colombiana de Infectología, la de Medicina. Busquen las webs, todas estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, nuestras propias páginas web. Búsquenos, háganos preguntas por ahí, interactúen con la información que publicamos filtrada, pensada en ustedes, para que encontremos información que nos dé tranquilidad, que las cosas se están haciendo bien. Yo he revisado gran parte de los datos que publica el gobierno y sé el esfuerzo tan grande que se ha hecho a nivel estatal, Colombia como país, para que hoy en día solamente tengamos 5.900 casos, mientras que países hermanos como Ecuador, que reportó su primer caso solo 4 días antes que nosotros, tiene ya cerca de 25.000 casos, con una cantidad de muertos que llega ya casi a los 1.000 muertos. Es un esfuerzo, el esfuerzo lo dirige el gobierno, pero el esfuerzo lo estamos haciendo todos desde casa. No piensen que están perdiendo días de la vida, están ganando días de estar vivos. Esa es una gran recomendación que yo hago. Qué bonita reflexión, Julián. Muchísimas gracias. ¿Quieren de pronto compartir sus redes sociales, sus correos, por si alguien les quiere escribir, preguntar o seguirlos para conocer de primera mano toda la información? Sí, a mí me encuentran como Julián Ruiz Sáenz en todas partes. @gmail es mi correo, julianruizsáenz@gmail, pero en Facebook como Julián Ruiz Sáenz, en Instagram también Julián Ruiz Sáenz. Las web de la Asociación Colombiana de Virología en Twitter es @virolcolombia, o no es sino que busquen Asociación Colombiana de Virología y lo encuentran. Y la web de la Asociación Colombiana es radvirologiacolombia.org. Muchas gracias. Yo no tengo tantas cosas. Jorge.forero@udea.edu.co y jforeroduarte@gmail, y por ahí estoy en Facebook, no sé ni cómo, y no tengo las otras cosas que dice Julián, pero sigan la página de la Asociación Colombiana de Virología y de estas sociedades científicas, ahí hay informaciones muy interesantes. Jorge, Julián, no se alcanzan a imaginar lo agradecidos que estamos en el programa de ciclos de formación en investigación, en Ciencia en Pijama, en el ITM. Creo que en toda Antioquia y Colombia, con ustedes que nos hayan regalado este espacio tan enriquecedor. Muchísimas gracias por contarnos de primera mano, por hacer un espacio agradable, tranquilo, que todos podamos entender de manera práctica y fácil lo que realmente estamos viviendo. Gracias por darnos una voz de aliento, por explicarnos que es necesario cuidarnos, pero también cuidar a los demás. Quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando, cuídense bastante, practiquen las recomendaciones que nos acaban de hacer nuestros expertos invitados. Si bien estamos encerrados hoy, piensen que cada día de encierro, como dijo Julián, es un día de vida que vamos a disfrutar después. A ustedes dos, muchísimas gracias por participar. El ITM siempre será su casa, tienen las puertas tienen las puertas abiertas para que siempre puedan hacer cosas con nosotros. Les agradecemos a todas las personas que nos han escuchado. Esperamos que se conecten prontamente en los diversos espacios que vamos a tener. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, @ciclos de formación AMCTI, y en nuestro canal de YouTube, Oficina de Automedición ITM. Muchísimas gracias a los dos. Que tengan un muy buen día.
Muchas gracias, que estén Chao. muy bien.